Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Geraldine Sánchez, estudiante de Ingeniería Ambiental del CERES La Plata. La resolución que yo escogí es la 2087 del 2014, por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos, el cual se resuelve en dos artículos. El artículo primero, en el que encontramos el objeto de la resolución, que es adoptar a nivel nacional el protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de los olores ofensivos, el cual forma parte integral de la presente resolución. Y en el artículo 2 encontramos la vigencia de la resolución. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. En el contenido de la resolución vamos a encontrar la introducción y pues los pasos que se seguirán para el protocolo de monitoreo que se realiza. Entonces está primero la presentación de la queja, segundo el procedimiento para la evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas, tercero el plan para la reducción del impacto por olores ofensivos y cuarto la implementación del plan, evaluación de los niveles de calidad del aire o de emisión de olores ofensivos por sustancias o mezclas de sustancias. Aquí encontramos un diagrama en el que encontramos pues cómo se maneja entonces este protocolo de monitoreo. La norma aplica solo si hay una queja válida. Entonces encontramos primero la persona que pone la queja y después de que la persona pone la queja se hace una validación de la queja mediante unas encuestas NTC 6012. Son unas encuestas que se realizan para saber si en realidad existe una problemática o no. Entonces, si no existe la problemática, allí finalizaría. Si existe una problemática, entonces las autoridades competentes pues ya iniciarían el procedimiento. eh, Deben hacer pues ir hasta la parte que está generando los olores ofensivos, ya sea pues una granja, un galpón, lo que sea, y mirar si ellos efectivamente cumplen con las normas que se le aplican o no. Si cumplen, si no cumplen, se le haría pues una medición de los contaminantes generados y pues después de eso se le puede aplicar una sanción. Pero si cumplen el protocolo, pues entonces sería un plan para para la reducción de la problemática. Entonces encontramos primero el procedimiento para la evaluación de la queja. Primero, pues debe haber una persona, un receptor sensible, que es la persona que actúa como indicador de la presencia de los olores ofensivos en el ambiente, y es quien pone la queja ante las autoridades competentes, que a su vez pues deben aplicar la norma NTC, que son las encuestas que se realizan para saber si la problemática existe o no. Entonces encontramos efectos y evaluación de los olores, evaluación psicométrica de las molestias por olores. Luego encontramos entonces el plan para la reducción del impacto por olores ofensivos. Entonces, pues ya teniendo en cuenta que sí existe una problemática, entonces se emplearía un plan. El plan para la reducción del impacto por olores ofensivos está dirigido a prevenir, mitigar y o controlar las emisiones de olores ofensivos. La prevención, mitigación y o control de las emisiones de olores ofensivos se logra incorporando buenas prácticas o mejores técnicas disponibles en los procesos. Entonces este es el plan que se hace ya después de que conocemos que sí hay una problemática y pues se debe hacer para prevenir o mitigar mediante buenas prácticas pues los olores ofensivos a la comunidad. Mm, dentro de, Dentro de este plan entonces debemos tener en cuenta la localización y descripción de la actividad, como los datos generales de la planta o de lo que está generando los olores, la localización, la descripción de la actividad. La descripción, diseño y justificación técnica de la efectividad de las buenas prácticas o las mejores técnicas disponibles. Hay que tener unas metas específicas del plan para reducir el impacto por olores ofensivos. Hay que tener un plan de contingencia, un cronograma para la ejecución del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos. Estos son los que hay que tener en cuenta en cuanto a la realización del plan para mejorar el los impactos que estamos teniendo. El tercero es la implementación del plan, evaluación de los niveles de calidad del aire de emisión de olores ofensivos por sustancias o mezclas de sustancias. Entonces, aquí vamos a ver los niveles de calidad del aire o emisión de olores que está produciendo la planta generadora. Entonces, son sustancias de olores ofensivos aquellas que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de exposición pueden causar olores desagradables como lo son
Las sustancias de los olores ofensivos son el sulfuro de hidrógeno, el azufre total reducido y el amoníaco, que pues son sustancias que generalmente las producen los galpones, las plantas o las granjas en las que se manejan pues una cantidad amplia de aves. Dentro de ese tercer punto, entonces hay que desarrollar procedimientos para la determinación de la concentración de sustancias de olores ofensivos en la calidad de aire o emisión. También procedimientos para la determinación de la emisión de sustancias de olores ofensivos. Procedimientos para la determinación de la emisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos y mediciones indirectas. Balances de masa, factores de emisión, mantenimiento y calibración, modelación y un contenido mínimo del informe de determinación de los niveles de calidad de aire o de emisión de sustancias o mezclas de sustancias de olores ofensivos. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, mi nombre es Mayerly Bravo, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental Ceres La Plata. En estos momentos vamos a conocer el balance de cargas del curso Físico-Química Ambiental. Bueno, para hallar el balance de cargas necesitamos de unos datos, los cuales nos dan unidades de pH, parámetros aguas arriba y parámetros del vertimiento. Primero debemos hallar el caudal aguas abajo en metros cúbicos sobre día, lo cual se hace sumando el caudal aguas arriba y el caudal del vertimiento. Primero convertimos el caudal aguas arriba, como nos lo dan en metros cúbicos sobre segundos, lo pasamos a metros cúbicos sobre día, con un resultado de 214.272 metros cúbicos sobre día. Bueno, debemos tener en cuenta que el caudal del vertimiento no lo dan con un resultado de 1987 metros cúbicos sobre día. Entonces, aguas abajo con un resultado de vertimiento del caudal más caudal aguas arriba con un resultado de aguas abajo. Para hallar las concentraciones de cada parámetro aguas abajo empleamos la siguiente fórmula, lo cual debemos tener en cuenta que es general para hallar todos los parámetros requeridos. Bueno, aguas abajo por concentración aguas abajo es igual a vertimiento aguas arriba por concentración aguas arriba más vertimiento por concentración de vertimiento, lo cual procedemos a despejar la siguiente fórmula. Bueno, los parámetros que nos arrojaron son los parámetros de pH con un resultado de 7,5 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de temperatura con un resultado de 18,03 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros sólidos disueltos con un total de 353,152 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de DBO5 con un resultado de 154,15 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de demanda química de oxígeno con un resultado de 317,31 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de sólidos totales con un total de 74,28 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de conductividad nos arrojaron un resultado de 627,315 gramos sobre metros cúbicos, los parámetros de fosfato con un resultado de 4,61 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros de dureza con un resultado de 67,56 gramos sobre metros cúbicos. Los parámetros de alcalinidad con un resultado de 226,41 gramos sobre metros cúbicos,
los parámetros OD con un resultado de 0,665 gramos sobre metros cúbicos y los parámetros coliformes totales lo debemos tener en cuenta que el resultado lo obtenemos en unidades formadoras de colonia, la cual se procede a pasar la fórmula. Bueno, según el cumplimiento de la norma, se dice que el río Juan Amarillo no cumple con las características para el consumo debido a que los valores no son permisibles según las normas que rigen los parámetros del recurso hídrico. En aguas abajo, los parámetros que no cumplen con la norma son los coliformes totales, fosfatos, alcalinidad, DBO5 y DQO.